La historia de la humanidad está llena de culturas fascinantes que florecieron mucho antes de que las grandes civilizaciones como Egipto, Mesopotamia o Grecia dominaran el escenario mundial. Una de estas culturas, muchas veces pasada por alto, es la civilización de Elaf. Situada en las regiones del norte de Mesopotamia y el noreste de Siria, esta cultura prehistórica se desarrolló entre los años 6100 y 5100 a.C., en pleno Neolítico tardío. Aunque es poco conocida fuera de los círculos académicos, Elaf desempeñó un papel crucial en la transición hacia una sociedad más organizada y compleja, sentando las bases de futuros desarrollos culturales en la región. El descubrimiento de esta civilización se remonta a las primeras décadas del siglo XX, cuando el arqueólogo Max Bono Peneim comenzó a excavar en el sitio de Tel Elaf, en el actual territorio de Siria. Lo que encontró sorprendió al mundo: ruinas de aldeas, estructuras arquitectónicas circulares y una cerámica extraordinariamente decorada que reveló una sociedad con una sofisticación inesperada para su época. Este hallazgo no solo arrojó luz sobre una cultura olvidada, sino que también cambió la manera en que los arqueólogos entendían la prehistoria del Cercano Oriente. La civilización de Elaf es un ejemplo de cómo las primeras comunidades humanas empezaron a dominar la agricultura, la ganadería y la artesanía, desarrollando a la vez sistemas sociales y económicos más avanzados. Estas comunidades no solo sobrevivieron, sino que prosperaron en un entorno desafiante, demostrando una gran capacidad de adaptación e ingenio. En este vídeo, exploraremos todos los aspectos de la cultura Elaf, desde su arquitectura única y sus avances tecnológicos hasta sus expresiones artísticas y sus posibles creencias espirituales. También analizaremos su legado y cómo sus logros influyeron en las civilizaciones que le siguieron. Preparaos para un viaje en el tiempo que nos llevará a las raíces de la civilización humana, donde descubriremos cómo esta cultura milenaria contribuyó al desarrollo de nuestra historia colectiva. Si alguna vez te has preguntado cómo era la vida hace más de 7,000 años, este es el momento de descubrirlo. Bienvenidos a esta exploración en profundidad de la fascinante civilización de Elaf, una cultura que, aunque enterrada bajo siglos de olvido, sigue hablándonos a través de los vestigios que dejaron tras de sí. La cultura Elaf debe su nombre al yacimiento arqueológico de Tel Elaf, ubicado en el norte de Siria, cerca de la frontera con Turquía. Fue descubierto en 1911 por el arqueólogo y diplomático alemán Max Bono Peneim. Las excavaciones en este sitio marcaron un momento crucial en la comprensión de las primeras civilizaciones del Neolítico tardío en el Cercano Oriente. Tel Elaf reveló una riqueza cultural sorprendente que incluía arquitectura, cerámica y artefactos rituales. Max Bono Peneim inicialmente interpretó algunos de los hallazgos como parte de la civilización aramea, pero estudios posteriores en las décadas siguientes identificaron que los estratos más antiguos del sitio pertenecían a una cultura mucho más arcaica, ahora conocida como Elaf. Esto destacó la importancia de Tel Elaf como un puente arqueológico entre las sociedades prehistóricas y las civilizaciones históricas más avanzadas de Mesopotamia. La cultura Elaf floreció entre aproximadamente el 6100 y el 5100 a.C., durante el período Neolítico tardío. Se extendió por una amplia región que abarca el norte de Mesopotamia, Siria y parte del sureste de Anatolia. Esta extensión geográfica nos indica que los Elaf no solo fueron una cultura local, sino también una civilización que mantuvo conexiones con otras comunidades contemporáneas. La transición hacia el modo de vida Elaf está marcada por avances significativos. Este fue un periodo en el que las comunidades comenzaron a establecerse en aldeas permanentes, adoptando la agricultura como base de su subsistencia. También se registró un notable progreso en la ganadería, con ovejas y cabras desempeñando un papel central en la economía. Estos cambios reflejan un alejamiento del nomadismo que había caracterizado a las sociedades anteriores. Además de Tel Elaf, otros sitios clave asociados con esta cultura incluyen Tel Arpachillá en el norte de Irak y Yarim Tepe en el actual Kurdistán. Estos asentamientos han proporcionado información valiosa sobre la organización social, las prácticas económicas y las tradiciones artísticas de los Elaf. Los arqueólogos también han encontrado evidencias de un comercio activo, con objetos que sugieren intercambios culturales con otras regiones cercanas. Un aspecto intrigante del descubrimiento de Elaf es la gran cantidad de cerámica decorada que se halló en los sitios arqueológicos. Estas vasijas, pintadas con patrones geométricos y diseños abstractos, se convirtieron en un símbolo distintivo de la cultura Elaf. No solo reflejan una sofisticación artística, sino también una posible jerarquía social, ya que algunas piezas parecen haber sido destinadas a élites o para propósitos ceremoniales. El descubrimiento de la cultura Elaf también nos ha ayudado a comprender cómo estas primeras comunidades humanas se adaptaron a su entorno.
El uso eficiente de los recursos naturales, como el río Kabur y sus afluentes, facilitó el riego y el desarrollo de una economía agrícola sostenible. Esta relación con el medio ambiente sentó las bases para el desarrollo posterior de civilizaciones complejas en la región de Mesopotamia. Imágenes sugeridas. Fotografías de Max von Oppenheim en el sitio de Tel Elaz. Mapa detallado que muestra la extensión geográfica de la cultura Elaz. Recreaciones de la vida cotidiana en los asentamientos Elaz. Ejemplos de la cerámica Elaz, destacando sus colores y patrones. Diagramas que expliquen la evolución de las aldeas neolíticas hacia asentamientos más complejos. Preguntas para el espectador. ¿Qué opinas sobre el impacto que tuvo la transición hacia la agricultura en estas primeras civilizaciones? ¿Te gustaría conocer más sobre cómo se realizaban los intercambios comerciales en esa época? Deja tus respuestas en los comentarios y sigue explorando con nosotros las culturas más antiguas de la humanidad. La arquitectura de la civilización Elaz destaca como una de las primeras en mostrar señales de diseño organizado y funcional. A pesar de que los asentamientos eran relativamente pequeños, su estructura revela un conocimiento avanzado de técnicas de construcción para la época. La característica más emblemática de su arquitectura son las casas redondas conocidas como toloi. Estas construcciones, de forma circular con techos abovedados, servían a múltiples propósitos, algunas eran residencias, mientras que otras se utilizaban como almacenes o incluso como espacios ceremoniales. 1. Diseño de las toloi. Los toloi estaban construidos con materiales locales como barro, piedra y madera. Los muros de adobe se reforzaban con piedras en la base para garantizar estabilidad, y el techo abovedado podía estar hecho de juncos o madera cubierta con arcilla. Una de las particularidades de estas estructuras era su puerta única, que daba acceso a un interior fresco y protegido, ideal para los climas cálidos y secos del norte de Mesopotamia. Este diseño reflejaba un entendimiento profundo del entorno y los recursos disponibles. 2. Organización de los asentamientos. Los poblados Elaz no se construían al azar. Las casas redondas se disponían en patrones organizados alrededor de espacios abiertos que probablemente servían como plazas comunales o mercados. Este diseño circular fomentaba la interacción social y facilitaba la defensa en caso de ataque. Algunos asentamientos también incluían estructuras rectangulares, posiblemente usadas para actividades comunitarias o almacenamiento de excedentes agrícolas. 3. Función social y religiosa de las toloi. Aunque la mayoría de los toloi se utilizaban como viviendas, algunas de estas estructuras tenían un tamaño mayor y características que indican usos ceremoniales o religiosos. Estas toloi más grandes podrían haber sido los primeros templos rudimentarios, donde se llevaban a cabo rituales comunitarios, como ofrendas a deidades relacionadas con la fertilidad o la agricultura. Su diseño centralizado las hacía ideales para congregaciones. 4. Innovaciones en infraestructura. En algunos asentamientos Elaz, los arqueólogos han encontrado evidencias de calles delimitadas y sistemas básicos de drenaje, lo que sugiere un grado de planificación urbana inusual para la época. Estas innovaciones no solo mejoraron la calidad de vida de los habitantes, sino que también reflejan un avance hacia una sociedad más compleja y organizada. 5. Materiales de construcción y técnicas. La civilización Elaz demostró una habilidad excepcional para trabajar con los materiales disponibles. Utilizaban ladrillos de barro moldeados a mano, que eran secados al sol, una técnica eficiente y sostenible. Además, las bases de piedra ayudaban a proteger las estructuras contra la erosión causada por lluvias o inundaciones estacionales. Esta combinación de técnicas y materiales hizo que muchas estructuras Elaz sobrevivieran miles de años, permitiendo a los arqueólogos descubrirlas y estudiarlas. Las casas redondas de Elaz no solo reflejan innovación arquitectónica, sino también un profundo entendimiento de las necesidades comunitarias y espirituales. Su diseño circular fomentaba la unidad entre los habitantes, y sus materiales locales garantizaban sostenibilidad en un entorno desafiante. Estas estructuras, a pesar de su sencillez, nos muestran cómo una civilización aparentemente pequeña estaba adelantada a su tiempo. Uno de los legados más impactantes de la civilización Elaz es su cerámica, un verdadero testimonio del ingenio y la creatividad de una sociedad prehistórica. La cerámica Elaz, que aparece como una de las más elaboradas de su época, destaca no solo por su función utilitaria, sino también por su valor artístico. Las piezas de cerámica eran decoradas meticulosamente con patrones geométricos, formas abstractas y motivos animales que reflejaban un simbolismo profundo, posiblemente ligado a sus creencias y vida cotidiana.
Los artesanos Elaf utilizaban técnicas avanzadas para su tiempo, como el uso del torno lento, una herramienta que les permitía crear vasijas más simétricas y uniformes. Una de las características más impresionantes de esta cerámica es su policromía. Los alfareros empleaban pigmentos minerales para crear colores vibrantes, como el rojo, negro y blanco, los cuales aplicaban con gran precisión en diseños intricados. Este nivel de detalle indica que estas piezas no solo eran objetos funcionales, sino también bienes de prestigio, posiblemente utilizados en rituales o como ofrendas. Las formas de la cerámica Elaf también eran diversas e innovadoras. Encontramos desde cuencos y jarras pequeñas hasta grandes recipientes para almacenamiento. Muchas piezas tenían bordes decorados y asas cuidadosamente diseñadas, lo que demuestra una preocupación tanto por la estética como por la funcionalidad. Los motivos animales, como aves y cabras, eran comunes y podrían haber tenido un significado simbólico, posiblemente relacionado con la fertilidad, la caza o la domesticación. Un hallazgo fascinante relacionado con la cerámica Elaf es su distribución geográfica. Se han encontrado piezas de este estilo en regiones alejadas del área principal de ocupación Elaf, lo que sugiere la existencia de una red comercial bien establecida. Estas redes no solo facilitaban el intercambio de bienes, sino también la difusión de ideas y técnicas artísticas entre diferentes comunidades. Además de la cerámica, la cultura Elaf también produjo pequeñas figurillas de terracota, muchas de ellas representando figuras femeninas estilizadas. Estas figurillas podrían estar relacionadas con la adoración de una deidad femenina o madre, un tema recurrente en muchas culturas neolíticas. Aunque menos elaboradas que la cerámica, estas figurillas muestran un enfoque distinto del arte Elaf, uno más ritual y espiritual. La influencia de la cerámica Elaf perduró incluso después de la desaparición de la cultura, con elementos de su estilo presentes en civilizaciones posteriores como la Ubaid. Este legado artístico nos permite apreciar cómo una sociedad aparentemente simple podía crear objetos que combinaban función, belleza y simbolismo. La economía de la cultura Elaf se encontraba profundamente enraizada en la agricultura y la ganadería, pilares fundamentales de su sustento diario. Este modelo económico, desarrollado durante el Neolítico, marcó un cambio drástico respecto al nomadismo de las etapas anteriores y permitió la sedentarización de sus comunidades. Producción agrícola. Los habitantes de Elaf cultivaban una variedad de cultivos adaptados a las condiciones climáticas de la región. Los principales productos incluían trigo, cebada, lentejas y guisantes. Estas plantas eran esenciales no solo para el consumo directo, sino también para el almacenamiento, lo que les permitía afrontar periodos de escasez. Adicionalmente, se practicaba la recolección de frutas silvestres como higos y pistachos, ampliando la diversidad en su dieta. Técnicas agrícolas avanzadas. Una de las innovaciones clave de la cultura Elaf fue el uso de herramientas agrícolas fabricadas con piedra y madera, como hoces y azadas. También se cree que emplearon sistemas básicos de irrigación para maximizar la producción en áreas semiáridas. Estos sistemas de riego, aunque rudimentarios, mostraban una comprensión avanzada de la gestión del agua, esencial para garantizar cosechas óptimas. Ganadería. La crianza de animales también jugó un papel central en la economía Elaf. Las ovejas y las cabras eran las especies más comunes, criadas principalmente por su leche, carne y lana. También se criaban cerdos y bueyes, siendo estos últimos fundamentales como animales de carga. Este enfoque en la ganadería proporcionó a las comunidades una fuente sostenible de alimentos y materiales para la elaboración de ropa y herramientas. Comercio. El excedente de producción permitió el desarrollo del comercio con comunidades vecinas. Se cree que los Elaf intercambiaban productos agrícolas y artesanías, como su distintiva cerámica, por obsidiana, conchas y otros bienes no disponibles localmente. Este intercambio económico facilitó la conexión cultural y tecnológica entre distintas regiones. Impacto socioeconómico. La economía agrícola y ganadera no solo garantizó la subsistencia, sino que también generó una base para la especialización laboral. Con el tiempo, algunos miembros de la comunidad pudieron dedicarse a otras actividades, como la producción de cerámica o la construcción, lo que contribuyó al florecimiento cultural de la civilización Elaf. La religión en la cultura Elaf es un tema que despierta gran interés entre los arqueólogos e historiadores, ya que muchas de sus prácticas espirituales siguen envueltas en misterio. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos nos brindan pistas fascinantes sobre sus creencias y rituales. Uno de los elementos más destacados son las figurillas de terracota descubiertas en diversos yacimientos Elaf. Muchas de estas figurillas representan figuras femeninas con cuerpos exagerados, especialmente en las caderas y el abdomen.
Estas características sugieren que podrían haber sido símbolos de fertilidad y prosperidad, posiblemente asociadas con una diosa madre. Esta deidad, que también aparece en otras culturas neolíticas, reflejaría la importancia de la agricultura y la reproducción en su forma de vida. Uso de los toloi. Los toloi, esas casas redondeadas que caracterizan la arquitectura elaf, no solo cumplían funciones domésticas o de almacenamiento, sino que también podrían haber tenido un significado ritual. Es posible que algunas de estas estructuras fueran templos o lugares dedicados a ceremonias religiosas. Por ejemplo, se han encontrado toloi con restos de ofrendas como alimentos, cerámica decorada y herramientas, lo que indica que se utilizaban para rituales que buscaban asegurar cosechas abundantes o protección divina. Rituales comunitarios. Los elaf probablemente celebraban ceremonias colectivas, donde la comunidad se reunía para realizar ofrendas o participar en eventos simbólicos. Estas ceremonias podrían haber incluido danzas, cánticos o banquetes. Algunos estudios sugieren que el fuego jugaba un papel central en estas actividades, ya que se han encontrado restos de fogatas en contextos que parecen rituales. Entierros y prácticas funerarias. Otro aspecto intrigante de su vida espiritual son los entierros. Aunque la evidencia es limitada, se han encontrado tumbas simples en algunos asentamientos elaf. Los cuerpos solían estar enterrados en posición fetal, a menudo acompañados de objetos personales como herramientas, vasijas o figurillas. Esto sugiere una creencia en una vida después de la muerte o en la importancia de honrar a los muertos como protectores espirituales de la comunidad. El simbolismo animal. Además de las figurillas humanas, los elaf también decoraban su cerámica con motivos animales como toros, pájaros y serpientes. Estos animales podrían haber tenido un significado espiritual o ritual, actuando como símbolos de fuerza, fertilidad o protección. Por ejemplo, el toro era un símbolo de poder y fertilidad en muchas culturas de la región, lo que indica que su importancia podría haberse originado ya en la época elaf. Evidencia de sacrificios. Aunque no se han encontrado pruebas concluyentes de sacrificios humanos o animales, algunas estructuras y depósitos sugieren la posibilidad de rituales que incluyan ofrendas simbólicas. Vasijas rotas intencionalmente, restos de comida y objetos de cerámica cuidadosamente colocados indican que estos actos tenían un propósito espiritual. Conexión con la naturaleza. Por último, los elaf vivían profundamente conectados con la naturaleza, un elemento central en sus creencias religiosas. Los ciclos de las estaciones, las lluvias y la fertilidad de la tierra probablemente formaban parte de sus rituales. Es posible que adoraran a deidades relacionadas con el sol, la luna y los ríos, que eran esenciales para su subsistencia. La desaparición de la cultura elaf, alrededor del 5100 a.C., marca un momento de transición en la prehistoria de Mesopotamia. Aunque los motivos exactos de su colapso no están completamente claros, los arqueólogos y estudiosos han planteado varias teorías que podrían explicar este fenómeno. Uno de los factores podría ser el cambio climático. Durante este periodo, la región experimentó variaciones en el clima que afectaron la disponibilidad de recursos hídricos y, en consecuencia, la agricultura. La disminución de cosechas podría haber llevado a una crisis alimentaria, debilitando a las comunidades elaf y obligándolas a migrar o integrarse en otras culturas. Otra posibilidad es la competencia con otras culturas emergentes en la región, como la cultura Ubaid, que comenzó a dominar Mesopotamia hacia el final del periodo elaf. La Ubaid presentaba un sistema social más complejo y tecnologías avanzadas que podrían haber desplazado a los elaf. En lugar de desaparecer por completo, es probable que los elaf fueran absorbidos por estas culturas vecinas, contribuyendo a una fusión de tradiciones. El legado de la cultura elaf es evidente en varios aspectos. Uno de los más destacados es su cerámica, cuya influencia puede rastrearse en las etapas iniciales de la cultura Ubaid. Los patrones decorativos, las formas de las vasijas y las técnicas de producción indican una continuación de ideas y conocimientos que se transmitieron de una generación a otra. Además, los elaf dejaron un impacto significativo en la arquitectura de la región. Los toloi, que comenzaron como estructuras redondas en aldeas elaf, evolucionaron y fueron adoptados por otras culturas para diferentes propósitos, desde almacenamiento hasta espacios ceremoniales. Este modelo arquitectónico demuestra la creatividad y la adaptabilidad de esta civilización. En términos de organización social, los elaf también contribuyeron a establecer las bases para sistemas más complejos en las culturas posteriores.
Su capacidad para mantener comunidades estables basadas en la agricultura, el comercio y la especialización artesanal sentó un precedente para el desarrollo de ciudades-estado en Mesopotamia. Finalmente, los yacimientos arqueológicos relacionados con la cultura Elaf han sido una fuente invaluable de información para los investigadores. Sitios como Tel Elaf y otros en el norte de Siria e Irak han proporcionado una visión única de la vida en el Neolítico. A través de sus artefactos, podemos comprender mejor cómo esta civilización enfrentó los desafíos de su tiempo y contribuyó al rico mosaico cultural de la antigüedad. En resumen, aunque la cultura Elaf no sobrevivió como una entidad independiente, su legado perdura en las tradiciones artísticas, arquitectónicas y sociales que influyeron en las civilizaciones que le siguieron. La historia de los Elaf es un recordatorio de cómo incluso las culturas más antiguas dejaron huellas imborrables en el curso de la humanidad.